Sí, me escuchan. Muy buenos días. Hola, hola. Adelante, Martín, de qué gusto que estés por aquí con nosotros. Doctora, muy buen día. Hola, buen día. Muchísimas gracias. Solamente para agradecer la presencia de nuestra ponente del día de hoy, doctora Rosario Sánchez. Muchísimas gracias por aceptar participar con nuestra asociación civil, con la de recursos humanos en este programa que hoy día es parte de la estrategia de la nueva cultura laboral del ISAPEC. Cómo estamos construyendo esos cuatro conceptos para ser el mejor instituto de salud pública de México. Trabajadoras y trabajadores más humanos que nunca, el tener la visión de buscar una verdadera identidad y un compromiso con la institución para dar el 100%, poder juntos construir en base a la cultura de la paz, ambientes laborales propicios, ambientes seguros y sobre todo ambientes donde todos podamos alcanzar niveles de satisfacción y de bienestar social, económico y laboral para el desarrollo humano, y que todo esto se dé como final punto en el concepto de crecimiento a través de la capacitación. Muchísimas gracias, doctora. Yo creo que es un tema muy interesante a través de este mecanismo que hemos establecido de eh, uh, se me fue el nombre, doctor. ¿Me recuerdas? Panel Panel intrahumano. ¿Qué se espera de la intrahumano. Se vacuna? me olvidó, perdona. Es que estamos en Perdóname, vivo, sí, estamos en vivo, es en intrahumano. vivo. Además, ¿verdad? Suele suceder. Y bueno, qué mejor que en este ambiente podamos tener expertos como la doctora Rosario Sánchez, que es la directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, un laboratorio también de los mejores del país, donde ya por más de 40 años de historia se tienen los referentes nacionales e internacionales, por supuesto, relativos a lo México, control ambiental, tantas actividades que desarrolla el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Hoy el tema de las vacunas es un tema que debemos dominar. Yo en lo personal creo que no solamente los profesionales de la salud, sino todo ser humano, todo mexicano, toda mexicana debe de saber el concepto de la si cambiáramos nuestros mecanismos a la curación, a la prevención, seguro estoy que México cantaría de otra manera en materia de salud. Creo que ese es el enfoque que estamos siguiendo en el Instituto de Salud Pública de Guanajuato. Orgullosos los trabajadores, las trabajadoras de ser parte de esta transformación y de ser la diferencia. Esa diferencia de, primero, pues no estar en el INSABI, administrativamente tener nuestras propias decisiones, tomar nuestras propias rumbos y ser así referente en materia de todo lo que concierne a salud. De manera que muchísimas gracias, muchísimas también a ti, doctor, tan interesante que será intrahumano y poder ver en ese contexto qué aprendemos juntos. Gracias a todas, a todos los que hoy están ya conectados, ya estamos un buen número de trabajadores y trabajadores conectados, seguro que vamos a aprender mucho. Un fuerte abrazo a todas y a todos y pues quedamos muy atentos. Martín, muchísimas gracias por tus palabras. Me da mucho gusto también recibir, aparte que ahorita hablamos con la doctora, pues ya tenemos 80 participantes en el chat. Panel Intrahumano es un panel que está construido con la intención precisamente de hacernos, no de polémica, sino de hacernos de información de lo que nos está aconteciendo. En este segundo módulo vamos a tratar el tema de qué se espera de la vacunación. Hay muchísimos preguntas, comentarios, hay datos escalofriantes, hay datos muy buenos a nivel mundial, a nivel estatal, bueno, nacional, estatal. En un mundo con 7.9 billones de personas, pues, ¿qué no se puede esperar, no? Pero se supone que en México hemos alcanzado un 67% de la población vacunada. Esto es hasta 2020 en el Censo Nacional de Población. Se supone que éramos en nuestro país 126.014.024 personas. Y hasta donde van las cifras, se ha vacunado aproximadamente a 75.608.414 personas. O sea que nos faltan 75.482.000 personas por vacunarse. Entre ellas estaremos pensando en esa población infantil que todavía no ha alcanzado esa vacuna. Pero existen muchas dudas, preguntas
que vamos a estar posteriormente a la exposición de la doctora. Recuerden que el mecanismo es, la doctora nos da su punto de vista y todo, y después a través de la sección de preguntas y respuestas, podemos coordinar si alguno de ustedes tuviese alguna de ellas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de averiguar? Pues, ¿fue buena la vacuna? ¿Sí valió la pena? ¿Cuántas muertes tendremos de personas que se han vacunado? ¿Cuántas personas aún vacunadas se han infectado y han muerto? ¿O la vacuna nos ha salvado? En fin, es una serie de dudas que tenemos. Y para mí es un gusto presentar a la doctora María Rosario. Ya lo hizo nuestro maestro y además secretario general del sindicato. Doctora, sea usted bienvenida. Un gusto verla, saludarla, aunque ahora la salude a través de este medio, pero tiene usted a su público listo y esperándole. Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación para compartir este conocimiento. Es muy interesante pues realizar estos paneles y, como bien dicen, ahora aprovechar esta tecnología, estos medios que nos permite conectarnos al mismo tiempo muchas personas y que no es necesario trasladarnos. Espero que la sesión sea de provecho. Vamos a tratar de hacerla ágil para tener oportunidad y tiempo para ir respondiendo las dudas que se tienen. Gracias, Martín, buenos días. Gracias, doctor Miguel. Y pues, si me lo permiten, vamos a dar inicio a la presentación. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. ¿Qué se espera de la vacunación? Resultados a la salud que pueden impactar. Muy buenos días. Pues primero que nada vamos a empezar con lo que es el panorama general de COVID. Como ya es de todos, como es del conocimiento de todos, estamos sufriendo ya una baja en el caso de la enfermedad. Bueno, vamos a hablar del panorama general de COVID en México. Estos son datos al corte del 14 de mayo y son tomados de la página oficial de la Federación, donde al día 14 de mayo pues ya hemos tenido más de 5 millones de casos por la COVID en México. De estos, 9.5 millones de casos han sido negativos. En total se han estudiado cerca de 16 millones y tenemos tenemos ya más de 7,000 defunciones en toda la República. No, perdón, y tenemos ya más de 324,000 defunciones en toda la República. Es de recordar que pues llevamos con esta enfermedad, con esta pandemia, poco más de 2 años, y si bien hemos tenido oleadas, hemos tenido momentos en que ha bajado la circulación del virus, pues sigue en activo. Tan activo sigue que pues la búsqueda intencionada de casos, tanto en la República como en nuestro estado, sigue activa. ¿Qué hay de Guanajuato a nivel de la República? Pues nosotros, de acuerdo al número de casos estudiados, nos encontramos en el 4º lugar. Nos hemos movido entre el 3º y 5º lugar, pero esto es debido a que tenemos una búsqueda intencionada de los casos, lo cual nos ha permitido diagnosticar pues cerca de 300,000 casos positivos a la COVID-19. ¿Qué hay del estado de Guanajuato? Estos datos son del lunes. Nosotros hemos oscilado a partir de lo que fue finales de marzo a la fecha con una positividad y vamos bajando. Bueno, me voy a regresar un poquito a enero, cuando tuvimos la 4ª ola por esta variante Omicron altamente contagiosa, pero de baja peligrosidad, donde llegamos a tener positividades hasta del 70%, posteriormente bajaron al 60, 50, 30, y actualmente nos encontramos en una positividad que va oscilando según el número de casos estudiados, desde el 6 hasta el 15%. En los casos estudiados y que se reportaron en la página oficial de coronavirus guanajuato.gov.mx, ese día confirmamos 27 casos. En total hemos estudiado cerca de 600,000 casos en el estado de Guanajuato. Hemos tenido una positividad a lo largo de toda la pandemia del 50%, y bueno, actualmente traemos 126 casos activos. ¿Qué quiere decir? Son esas personas que siguen con la enfermedad, tienen menos de 15 días de haber tenido una prueba y más bien menos de 15 días de haber iniciado síntomas de la enfermedad. Y bueno, entrando ya en materia, hablemos de qué es la vacunación. Pues la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades
antes de enfrentarnos con ellas. México es un país de vacunación, México es un país con una cultura a la vacunación, tenemos un esquema muy completo para nuestros niños mexicanos desde el nacimiento para tener esta protección de una forma sencilla, inocua y eficaz. Las vacunas son fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad y lo que pretendemos es instruir al cuerpo para que estos fragmentos creen dentro de nosotros anticuerpos, defensas, que cuando nos podamos enfrentar a la enfermedad, pues tengamos un mecanismo activo y eficaz para detenerla. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario pues produce anticuerpos, estos nos duran toda la vida, hay algunos que pueden durar a lo mejor 15, 20, 30 años, pero la intención es que nos duren toda la vida para que cuando nos enfrentemos, en cualquier momento de la vida que nos enfrentemos ante la enfermedad, pues tengamos una respuesta eficaz. La mayoría de las vacunas se inyectan, sin embargo, pues ya tenemos vacunas que se ingieren vía oral o algunas que se pueden nebulizar por la nariz. ¿Cómo actúan las vacunas? Recordemos un poquito nuestras clases de inmunología que tuvimos desde la prepa y bueno, lo que pretendemos, o bueno, inicialmente la inmunología, cuando entra dentro de nosotros un cuerpo extraño o un antígeno al que nunca habíamos tenido conocimiento, pues nuestro cuerpo va a responder produciendo una proteína. Estas proteínas son inicialmente del tipo IgM, es una respuesta eficaz para detener la enfermedad y posteriormente nos quedamos con proteínas del tipo IgG, que son los que nos dan una memoria permanente. Tenemos un patógeno existente, en el caso de las vacunas, conocemos un patógeno existente, se crea la vacuna o se nos pone la vacuna, ya sea a través de virus vivos atenuados o de vivos muertos, o virus o bacterias muertas que pueden tener un fragmento que tiene la capacidad de crear anticuerpos y bueno, ese anticuerpo se queda en nosotros para toda la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un antígeno nuevo, un patógeno nuevo al que nunca nos habíamos enfrentado y por tanto no tenemos anticuerpo? Pues podríamos desarrollar la enfermedad y al tratarse de enfermedades graves, pues estas podrían complicarse, incluso causar la muerte. Pero entonces, ¿qué hacen las vacunas en ese sentido? Pues previenen la gravedad de la enfermedad o en su caso previenen el contagio de la enfermedad. Y como les mencionaba anteriormente, o sea, una vacuna es un fragmento muy pequeño de la enfermedad, del causante de la enfermedad que intentamos o que estamos previniendo. Es suficiente con que nuestro cuerpo aprenda a desarrollar un anticuerpo específico para que después el cuerpo, cuando se enfrente a este antígeno, que ya es el real, que es el causante de la enfermedad, pues pueda reconocerlo, primero que nada, y responder. ¿Cuál es la característica de las vacunas, de este tipo de anticuerpos que son creados por las vacunas? Son específicos, no hay combinación. No es de que la vacuna contra la varicela me vaya a defender contra la del sarampión o bien estas vacunas nuevas, ahorita que entremos en materia de lo que son las vacunas contra COVID, que la vacuna de la COVID me proteja contra la varicela, por ejemplo. Son anticuerpos específicos porque son antígenos específicos a los que nos inyectan en estas vacunas. ¿Cómo se desarrollan las vacunas? Es muy importante saber que el desarrollo de una vacuna lleva bastante tiempo, pero lleva sobre todo estudios sumamente estrictos que van por fases para lograr una aprobación final en el uso de la población, en el uso de humanos. Entonces, conocemos si tenemos un organismo que causa una enfermedad, un microorganismo que causa una enfermedad, preparamos un extracto de este antígeno, ya sea a través de un virus vivo atenuado, a través de un microorganismo muerto, a través de las nuevas tecnologías que tenemos para crear vacunas, como es el RNA mensajero, y entonces estos se preparan a través de un vial y son inyectados. El componente principal de la vacuna será el antígeno, nunca es el antígeno en su totalidad, es una partecita, es una versión atenuada e inocua del organismo causante de la enfermedad, de modo que el cuerpo pueda aprender de manera específica a contrarrestar ese microorganismo, que tengamos los mecanismos suficientes una vez que nos exponemos a esa enfermedad para responder. Estas vacunas no podemos inyectar el antígeno directo, así fue como se iniciaron las vacunas en un pasado, ¿no? Era la manera de que alguien vio que si te exponías de alguna manera,
cuando te enfermabas no era la enfermedad tan grave. Sin embargo, pues poco a poco se ha ido aprendiendo y hemos tenido una gran revolución en el campo científico en relación a las vacunas, y ahora son vacunas altamente purificadas, vacunas altamente específicas. Y bueno, estas vacunas pues deben de llevar un vial, deben de llevar un mecanismo de transporte, debe de llevar un conservador, una sustancia tensoactiva y un diluyente, y para que estas puedan ser aplicadas. Antes de que una vacuna tenga su aprobación para la salud, debió de haber pasado por 3 fases. Les mencionaba con anterioridad que tenemos nuevas tecnologías vacunales y una de ellas es pues la que nos llama mucho la atención porque se puso muy de moda ahora con la vacuna contra el SARS-CoV-2 y una de ellas es la de ARNA mensajero, o sea, ácido ribonucleico mensajero. Es una técnica que se lleva estudiando hace poco más de 10 años y que se ha utilizado para fabricar otras vacunas. No solamente la del SARS-CoV-2, sino la de Zika, la de rabia y algunas de la gripe, en específico, algunos tipos de gripe que pueden afectar a la población. Los ensayos clínicos indican que estas vacunas proporcionan una inmunidad prolongada y su inocuidad se ha comprobado con el máximo rigor. Debido a que no contienen virus vivos, no van a interferir con el ADN humano. Y no hay manera de que interfieran porque al tratarse de un RNA mensajero, recordemos que tenemos 3 tipos de ARN. Entonces, al tratarse de un RNA mensajero, cuando se introduce dentro de la célula, que ahorita les voy a explicar un poquito mejor, se desarrolla y lo que busca son los ribosomas en el citoplasma de la célula. Por tanto, nunca va a entrar al núcleo de la célula y no hay manera que rediseñe, que modifique o que haga algo a nuestro ADN, a nuestro DNA por las siglas en inglés. Entonces, al ser un RNA mensajero, trae las instrucciones para codificar una proteína del agente infeccioso. En el caso específico de COVID, esta vacuna de esta metodología ha sido la más utilizada. Y entonces, ¿cómo funciona o cómo es este mecanismo? Pues bueno, lo que se hizo fue extraer una parte del genoma del virus. No es muy grande este virus, se pudo secuenciar en su totalidad y eso también lo hablamos en la sesión anterior. La secuenciación en la totalidad del virus fue lo que nos permitió ir determinando las variantes. Y bueno, en esta codificación de todo el genoma, pues tenemos una partecita de bases que codifican para un RNA mensajero. Entonces, lo que se hace, se extrae esta parte del genoma y entonces este RNA se usa un transportador. En el caso de la vacuna contra SARS-CoV-2, fueron gotitas lipídicas, es una capa bilipídica, como son las de las células humanas, para que pueda entrar en nuestro cuerpo y no se ha degradado inmediatamente ese RNA por medio de otras enzimas que nosotros tenemos. Recordemos que el RNA es muy frágil, se puede deshacer de manera muy sencilla y nosotros laboratorialmente lo sabemos porque estas pruebas que implican la extracción de ya sea de RNA sobre todo y de ADN requieren estrictas medidas de control de contaminantes ambientales, incluso del manejo de las muestras para no degradar nosotros ese material genético y poder, bueno, obtener un buen resultado. ¿Qué pasa una vez que se inyecta esta vacuna? Pues en estas gotitas, nanopartículas lipídicas, pues ingresa a la célula. Dentro de la célula se libera este RNA, se une a los ribosomas. ¿Y qué trae la indicación o por qué es un RNA mensajero? Pues el mensaje que transfiere este ARN, en español, RNA por las siglas en inglés, es que dice que hay que transcribir una proteína. Y esta proteína, como ustedes ya bien lo saben y lo hemos visto a lo largo de toda esta pandemia, pues tenemos una proteína estrella, la que ha sido la causante de todo y es la proteína de la espícula. Entonces, este RNA le dice a la célula que hay que traducir una proteína, la de la espícula, ¿y cuál es la intención? Que ésta se exprese en la superficie de la célula sin enfermarla, sin destruirla, puesto que no es un virus completo, y entonces se desencadene todo el sistema inmunológico del ser humano, ¿no? Entrando principalmente la inmunidad celular y posteriormente la inmunidad humoral, que es la que nos va a permitir
tener anticuerpos del tipo específico que van a estar listos y atentos para responder en caso de que nos expongamos al SARS-CoV-2. ¿Qué enfermedades previenen las vacunas? Muchísimas enfermedades. Tenemos la difteria, la polio, la rubiola, sarampión, tétanos, tosferina, síndrome coqueluchoide, parálisis flácida aguda, meningitis meningocócica, neumonías, cáncer cervicuterino. Ustedes recordarán que esta vacuna pues es relativamente reciente, estamos hablando unos 15, 20 años de esta vacuna, también muy eficiente. ¿Qué otras vacunas tenemos? Pues la de la fiebre amarilla, tifoidea, ébola, hepatitis B, gripe, rotavirus, paperas, rabia, varicela, y bueno, la que nos ocupa el día de hoy, el COVID-19, ahorita una nueva enfermedad que sabemos que es endémica en África y que ha salido, pues es la enfermedad, la viruela del simio. También no existe una vacuna como tal, pero en su momento, los que ya tienen más de 45 años, en su momento recibieron la vacuna de la viruela. Eso nada más ahí como dato cultural, ¿no? El esquema de vacunación en México, les mencionaba, es un esquema básico, pero bastante completo. Algunas vacunas solo es necesario administrarlas en situaciones específicas, cuando hay algún brote en específico o cuando hay algunas enfermedades del que va a recibir la vacuna, pero bueno, algunas solamente son necesarias una vez en la vida, otras tenemos que dar refuerzo y tenemos pues nosotros en la vacunación en México desde el momento del nacimiento con la BCG, posteriormente tenemos las hexavalentes que son a los 2, 4, 6 meses y bueno, nuestra cartilla de vacunación, que es elemental para todos y sobre todo para los niños que nos la piden en todos lados, pues muy claramente y de manera muy esquemática nos dice el orden cómo se deben administrar las vacunas cronológicamente. Decíamos, ya hablando específicamente de las vacunas contra la COVID-19, pues ante la emergencia sanitaria, ante la situación que nos vimos, que empezó a finales del 2019, que llegó a México en el 2020, pues pudimos, la sociedad científica en el mundo, pues se echó a andar. Sabíamos que nos enfrentábamos ante un nuevo virus que estaba atacando principalmente a personas mayores de 60 años, que traía un alto índice de mortalidad, y entonces la comunidad científica rápidamente se puso a ver la manera, el diagnóstico, saber cómo íbamos a diagnosticar esta enfermedad, saber cómo iba a estar la epidemiología, pero sobre todo a ver cómo la íbamos a contrarrestar. Y uno de esos ejes para contrarrestarlas, pues fue el desarrollo de vacunas. En este sentido, como les dije anteriormente, pues tenemos varios tipos de vacunas y bueno, contra el SARS-CoV-2, pues de todas estas metodologías que tenemos para realizar vacunas, pues de todas se fueron preparando. Y entonces tenemos vacunas con virus inactivados o atenuados, que utilizan un virus previamente inactivado, de modo que no provoca la enfermedad, pero sí puede generar una respuesta inmunitaria. Tenemos vacunas basadas en proteínas que utilizan fragmentos de proteínas o estructuras proteicas que imitan al virus y que con el fin también de crear finalmente anticuerpos. Vacunas con vectores virales, que también las hemos usado, que también fueron aplicadas en nuestro estado, que son virus genéticamente modificados que no van a producir la enfermedad, pero que requieren un transporte para llegar a nosotros, un transporte viral, un virus conocido, un virus noble, un virus con condiciones muy controladas, con una cantidad que sabemos que no va a causar enfermedad, pero es la manera, es el vial que estamos usando para que entre a nuestro cuerpo y finalmente produzca la respuesta inmunitaria esperada. Y finalmente, pues las vacunas de ARN y de ADN. Como saben, pues la estrella o la metodología que es o como nueva, que realmente no habíamos escuchado en muchas vacunas, pues es la del ARN mensajero, es un enfoque pionero, por así decirlo, es un ARN, no está genéticamente modificado, es un extracto del genoma para poder reproducirlo y pues para que pueda ser introducido a través de un vial en el cuerpo.
¿Cuáles son las vacunas disponibles en México? Pues ante la emergencia en el 2020, como les decía, pues se echaron a andar demasiadas cosas y entre ellas la comunidad científica y la creación de vacunas, pues los países vieron la necesidad de que en algún momento estas vacunas se iban a liberar y que había que tenerlas disponibles para la población. México ha hecho un gran esfuerzo por tener vacunas disponibles y es por eso que tenemos muchos tipos de vacunas, porque se hicieron convenios con varias casas comerciales, con diferentes países donde tienen esos laboratorios, a manera de traer el mayor número de vacunas posibles. Entonces, en México existen convenios, pues, con las farmacéuticas, que es Pfizer y BioNTech. Pfizer, una empresa americana, BioNTech, una empresa alemana, y que pudieron realizar la metodología del RNA mensajero. Tenemos CanSino, COVAX, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, Janssen y Moderna. ¿Cuál es el estatus regulatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 en México? Pues les mencionaba, tenemos la vacuna de Pfizer-BioNTech, es una plataforma de ARN mensajero, se requieren 2 dosis, la fase del ensayo clínico es en fase 4, el estatus regulatorio en México está autorizada para su emergencia y ahí me voy a adelantar porque no lo voy a leer todos, pero el estatus regulatorio de todas las vacunas usadas en México es que están autorizadas para el uso de emergencia. Y como ustedes pueden observar, pues tenemos aquí las fechas de autorización, que son a partir del 2020, y bueno, la mayoría se autorizaron y se validaron en el 2021. Tenemos la de AstraZeneca, tenemos la de Gamaleya, que es la de Sputnik, que utiliza lo que les decía, un vector viral no replicante. Esto quiere decir que utilizan un virus para introducirse dentro del cuerpo y lo que utiliza son virus vivos atenuados o un fragmento, más bien un fragmento de estos, para que podamos tener la respuesta inmunitaria. Tenemos la Coronavac, es un virus inactivado, la CanSino, que es un vector viral no replicante, la Covaxin es un virus inactivado y la de Janssen, que es un vector viral no replicante. Les decía, todas entre etapa de ensayo 3 y 4, todas autorizadas solamente para la emergencia. Tenemos vacunas que requieren de 2 dosis, como la mayoría de las que nos aplicaron a nosotros, y como es la de CanSino, que fue una sola dosis, o la de Janssen, que también es una sola dosis. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios que estas vacunas nos han mostrado? Pues bueno, eso ya lo han experimentado cada uno de ustedes después de las aplicaciones, pero atendiendo el principio de las vacunas, que deben ser inocuos, pues la verdad es que las reacciones o los efectos secundarios fueron mínimos, son mínimos y son muy localizados. Básicamente en el lugar donde se aplica la inyección. Hubo gente que pudo tener fiebre y esto es claramente explicable porque tenemos vacunas con plataformas de vector viral no replicante. Entonces, se introducen con una pequeña cantidad de virus, no del SARS-CoV-2, nada más lo usan como un vector viral, y pues algunos llegaron a tener fiebre, cefalea, y bueno, otros pues más que algún síntoma, pues era la emoción de recibir la primera dosis y muy contentos de sentirnos protegidos pues ante este virus. También tenemos pues los intervalos de vacunación que bueno, se han tratado, el estado de Guanajuato ha hecho un esfuerzo como no se pueden imaginar, para tratar de que las vacunas sean aplicadas en los intervalos, pero si bien se dice que son, por ejemplo, para Pfizer, 2 dosis con una diferencia mínima de 21 días, pues nos da un margen para la aplicación de la vacuna, que puede ser, en el caso de la de Pfizer, hasta 6 semanas, pero en el caso de AstraZeneca, hasta la semana 12. Y en particular, la vacuna de AstraZeneca, se dio
como se dieron cuenta de que podría ser hasta la semana 12, es que estaban haciendo los ensayos y viendo en qué semana se tenía el mayor número de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y hubo un error, fíjense, son cosas tan controladas, pero hubo una serendipia en esta situación de que a unos que les tocaba la muestra tal semana no se las tomaron y se dieron cuenta y se las tomaron a la semana 14, a la semana 12, y entonces dijeron, wow, el número de anticuerpos es mayor, por ejemplo, a los que se las tomamos a la semana 6, 7 y 8. Entonces, también la parte científica también está basada en serendipias. ¿Qué más tenemos de las otras vacunas y sus efectos secundarios? Pues lo que les decía, básicamente fueron efectos locales. Hubo gente que llegó a tener pues un cansancio importante, gente que llegó a tener diarreas, náuseas, vómito, algunos en algún momento, 3 meses después, caída del pelo, pero finalmente los efectos secundarios fueron pocos, pero también se hizo una estrategia para tratar de registrar y estudiar los efectos secundarios. Inicialmente a todos nosotros nos tocó que la observación iba a ser de 15 a 30 minutos y esto tenía un objetivo real, ver si la persona que recibía la vacuna no era alérgica a alguno de los elementos de esta vacuna que pudiera ser una reacción exagerada y que entonces tendría que recibir una atención inmediata. Por eso inicialmente la observación en la primera dosis pues sí era hasta media hora, pero posterior a esa observación en agudo también se nos dejó disponible una plataforma para que nosotros pudiéramos ir alimentando los síntomas o los efectos secundarios que habíamos tenido con la vacuna, y esto que nos permitiera analizarlo y ver si había un patrón o un patrón más bien de los síntomas que podían causar, de los efectos secundarios que pudieran causar las vacunas por tipo de vacuna. Comentarles y compartirles que el tema de la vacunación pues no fue al ahí se va, como les decía, hubo desde el 2020 que sabíamos la llegada de este virus al país, pues se echaron a andar al mismo tiempo, ahora sí que en cascada, y en cascada y más bien en el mismo momento varios mecanismos, ¿no? Y todo con la finalidad de contrarrestar la enfermedad, obviamente en lo que respecta a la parte aguda, ¿no? El tratar la enfermedad, adecuar las unidades médicas, contar con los insumos necesarios, el diagnóstico y bueno, el tema de la vacunación. Y entonces en México se hizo todo un esquema para la vacunación, se tiene todo un cronograma y lo que se pretendía, bueno, inicialmente se arrancó con la vacuna de Pfizer, las dosis que llegaron, posteriormente se fueron aplicando y ya estaba esquematizado y cronológicamente establecido cómo se iban a ir aplicando las demás vacunas. Y bueno, al día de hoy tenemos en México 107 millones de personas vacunadas. Bien lo decía el doctor Miguel Ángel, tenemos un mayor número de población en este censo, en el último censo disponible, donde somos 127 millones, pues están los niños. Recordemos que la vacuna en el mundo aún no está aprobada para menores de 5 años. En México, hasta donde hemos llegado ahorita con la disponibilidad de vacunas y los convenios que se tienen con las casas comerciales, está disponible hasta niños de 12 años. Lo que se pretende es que a finales de mayo, o yo creo que más bien que ya estamos a finales, en junio se arranque con la vacunación de los niños mayores de 5 años. Pero hubo todo un plan, o sea, hay todo un plan establecido para que se lleve a cabo la vacunación en México y en el estado de Guanajuato. ¿Cómo fueron las etapas de esta vacunación? Pues bueno, en diciembre del 2020 a febrero del 2021 se consideró la etapa 1 y entonces estaban incluidos en esta etapa 1 personal de salud de primera línea del control de la COVID, donde se vacunaron al 100% de las personas. Para febrero-mayo 2021 la etapa 2,
las personas que se habían visto inicialmente en la primera ola de la pandemia, que se habían visto muy afectadas, pues personas de 60 años o más, y el personal de salud restante. La población total de adultos mayores vacunados fueron de 12 millones, se tuvo una cobertura del 86%. Para mayo-junio del 2021 se abarcaron las personas de 50 a 59 años, embarazadas de 18 años y más, y a partir del tercer mes, habíamos dicho, se consideraron estas mujeres embarazadas a partir del tercer mes. La población total de adultos fueron de 12.888.000. Se tiene el 100% de las personas vacunadas. La siguiente etapa para junio-julio del 2021 fueron personas de 40 a 49 años con una cobertura del 84%. Para julio del 2021 a marzo del 2022, pues se supone que se tiene programada el resto de la población, una etapa 5, y finalmente, pues la etapa 6 es el total de personas vacunadas, bueno, del personal educativo. Esto se realizó desde el 2021, pero ahorita, ¿en qué etapa nos encontramos? Pues en los mayores de 12 años, y lo que se pretende es pues iniciar ya en la etapa de mayores de 5 años. ¿Cuál es el panorama de la vacunación en Guanajuato? Pues nosotros tenemos un portal de vacunación del estado, propio del estado, donde por grupos de edades y las marcas de vacunas que se han aplicado, tenemos el número de dosis de vacunas aplicadas. Como ustedes pueden observar, pues tenemos mayores de 15 años, donde ya ahorita ya tenemos algunos niños vacunados a partir de los 12 años. La intención es llegar a la cobertura total de mayores de 12 años, pero si se fijan lo que les comentaba al inicio, tenemos ahora sí que varias casas comerciales, varios tipos de vacuna, pero este es un reflejo del esfuerzo que se hizo con las casas comerciales para tener vacuna disponible para vacunar en el menor tiempo posible. Inicialmente, cuando se hablaba de los esquemas de vacunación y cómo se abordaría el total de la población, recuerdo que cuando Alemania presentó su plan de trabajo, se hablaba de 4 años para vacunar a una población total. La verdad es que las etapas se fueron acelerando y México ha hecho un gran esfuerzo, Guanajuato ha hecho un gran esfuerzo porque este tiempo sea menor, y tan menor es que, por ejemplo, todo el personal de salud, nosotros ya nos encontramos totalmente inmunizados contra la enfermedad. Y entonces pues estamos totalmente de alguna manera protegidos, sin dejar de lado pues las medidas sanitarias, ¿no?, que siguen vigentes. ¿Qué podemos decir de la vacunación? ¿Qué resultados podemos observar científicamente con datos duros de la vacunación? Pues bueno, este esquema nos muestra desde la semana 10 del 2020 a la semana 19 del 2022, cómo han sido las olas. Y aquí claramente se puede observar cómo hemos tenido 4 olas de contagios en México. Esta es la primera ola, cuando nos llegó el virus, un virus no mutado, un virus original, donde nadie estábamos inmunizados. Y aquí tenemos cómo fue la mortalidad para ese entonces. Posteriormente se inicia la vacunación de acuerdo a las etapas que les fui mencionando, y después tenemos una variante bastante agresiva, una variante que si bien respondía a vacunas, pero era una variante que se comportó con una alta mortalidad. Entonces, aquí fue el inicio de la vacunación. Aquí se marca esta línea como el eje que antes de la vacunación, después de la vacunación. Tenemos la segunda ola causada por la variante Delta. Viene el descenso de los casos, como bien lo hemos visto que ha sido el comportamiento. Tenemos una tercera ola, pero si se fijan, esta ola ya no es comparable con las anteriores, mucho menos con la previa, ¿no? Aquí ya teníamos mucho personal vacunado. De hecho, en esta tercera ola, el personal más afectado, pues fueron personas de menores de 60 años, pero entre 30 y 50 años. O sea, la vacunación ha sido efectiva. ¿Qué pasa en la última ola, donde tenemos un gran número de contagios por una nueva variante con gran transmisibilidad, pero no tan peligrosa, no tan patógena? Pues finalmente se ve que la vacunación tiene un impacto importante, que la vacunación disminuye la mortalidad. Hay una efectividad de la vacunación en México. Los casos de mortalidad, la muerte disminuyó
porque bien, disminuyeron los casos y hubo una mejor atención, una oportunidad para atenderlos mejor, pero la vacuna fue muy oportuna y muy eficaz. Entonces, estos son los efectos de la vacunación en la tasa de mortalidad a nivel nacional. ¿Qué preguntas frecuentes han existido a lo largo de la aplicación de la vacuna? Pues bueno, les mencionaba lo de los efectos adversos de la vacuna, que también se hizo un esfuerzo por tener una recopilación de estos datos, y tenemos esta página, me regreso, donde se pueden registrar los efectos adversos que se presentaron después de la vacunación, cuáles eran los frecuentes, los raros, los muy raros, y poder también hacer un análisis del mismo. Este estuvo disponible desde la primera aplicación de la vacuna para que nosotros pudiéramos reportar estos efectos adversos. Y una de las preguntas muy comunes es, ¿puedo recibir la vacuna contra la COVID-19 al mismo tiempo que otras vacunas que no son para prevenir la COVID? La verdad es que la recomendación era que no, porque recordemos que nos estamos enfrentando a una vacuna que anteriormente no nos habíamos vacunado y que era importante tener el estudio y el análisis epidemiológico de los síntomas que se podían presentar. Entonces, bueno, lo que se ha venido recomendando es que si se han aplicado otra vacuna antes de la de COVID-19, es recomendable esperar 14 días, que es cuando inicia la primera etapa de que se echan a andar los anticuerpos del tipo IgM para posteriormente aplicarse la vacuna de la COVID. Si has recibido la vacuna contra la COVID y requieres de otra vacuna, pues también es recomendable esperarse los 14 días. ¿Qué otras preguntas? ¿En qué situaciones debe posponerse la aplicación de la vacuna contra la COVID-19? Pues si el día de tu vacuna presentas fiebre, tienes menos de 14 días de haber recibido otra vacuna, recientemente padeciste COVID-19, esto es menos de los 14 días, presentas algún padecimiento hemorrágico, trastornos de la coagulación, y esto más que nada es por el tema de la aplicación, que hubiera un sangrado en el sitio de la aplicación, un hematoma considerado. Debes reprogramar la aplicación de la vacuna hasta que no se presente ninguno de estos síntomas. ¿Qué pasa si solo me administro una dosis de la vacuna? Pues bueno, vimos en la tabla de las vacunas autorizadas y que se están empleando en México que hay 2 vacunas que solo son de una dosis. Pero en estas vacunas están diseñadas para ese efecto, solamente eran para una dosis. Pero ¿qué hay de las que eran 2, o sea, de las que se requerían 2? Pues el tema de aplicarse 1 o 2 dosis es de tener una mayor protección. Claro que yo tengo una protección con una dosis, pero si se requieren 2 dosis, pues me aplico las 2, voy a tener una mayor protección. De acuerdo con los resultados de los diferentes ensayos clínicos, las 2 dosis son necesarias de la misma marca para alcanzar la mayor protección con aquellas vacunas de esquemas que requieren 2 dosis. En el haber de estos 2 años, pues sin duda el virus del SARS-CoV-2 es el virus más estudiado de la historia, es el virus más secuenciado en la historia. Y bueno, se han hecho una serie de estudios y de pruebas y de ensayo de error, y en algún momento se habló de la combinación de las vacunas cuando había escasez. Por ejemplo, que la primera fue con Pfizer, pero no llegaba, y que teníamos disponible AstraZeneca o que teníamos disponible alguna otra marca, se valoraron y se veía que era efectivo, o sea, que llegábamos a tener una efectividad importante. Sin embargo, lo más recomendable es que las que requieren 2 dosis sean de la misma casa comercial, sean de la misma marca. ¿Debo o debí recibir dosis de refuerzo, tercera, cuarta, ahora que está de moda, pues la cuarta dosis, ¿no? No hay por el momento estudios concluyentes que demuestren que sea súper indispensable un refuerzo tras haber concluido un esquema básico, ya digamos, de una dosis, las que eran de una dosis, o de 2 dosis, las que así estaba establecido. Sin embargo, hay estudios que sugieren que aumenta su efectividad. Las dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID pueden mejorar o restaurar la protección que podría haber disminuido con el paso del tiempo después del esquema principal de la vacunación.
El seguimiento de las personas vacunadas permite aclarar si se requiere aplicar o no un refuerzo, así como la disponibilidad del biológico. Y bueno, en México en específico, en México y Guanajuato, las personas de ciertos grupos o de ciertas situaciones fueron elegibles para recibir una tercera y hasta una cuarta dosis de refuerzo. Y estos fueron los adultos mayores, personas con comorbilidad dentro, llámenle comorbilidad a cualquier enfermedad que disminuya la respuesta inmune, personas inmunodeprimidas y personal de salud. Pero, ¿qué hay de las cuartas dosis? Tenemos que recordar un poco dentro de esta historia, que ya es parte de la historia, estos 2 años de la pandemia, que estas vacunas que se siguen aplicando están diseñadas con el virus inicial, con el virus original, con el virus que causó la enfermedad a finales del 2019 en China, pero que ahora ha sufrido muchas variantes. ¿Y por qué ha sufrido tantas variantes este virus? Lo hablábamos en la sesión anterior, quien tuvo oportunidad de estar también presente. Entre más se esté contagiando un virus, mayor capacidad tiene de mutar. Y esto es porque siempre tienden a la sobrevivencia. Entre más esté mutando un virus, entre más tenga una mayor transmisibilidad, pues el número de mutaciones va a ser mayor y pues vamos a tener un mayor número de variantes. Entonces, no debe dejarse de lado de que estar hablando de aplicar una tercera, una cuarta dosis del virus inicial, pues la verdad es que con tantas variantes que ya han surgido, sí tenemos que pensar que la respuesta inmune no nos agregaría mucho más. Es por eso que la tercera y la cuarta dosis están diseñadas, están dirigidas a un grupo muy específico de personas. ¿Se debe o puedo aplicar la vacuna en niños? La OMS recomienda que se ofrezca la vacunación con una dosificación reducida a los niños de 5 años en adelante. Ya está aprobada por la OMS, con comorbilidades que les hagan correr un riesgo considerable mayor de enfermar gravemente contra la COVID-19. Los niños bajo riesgo de forma grave de la enfermedad, pues la vacunación se debe destinar solamente para disminuir la transmisión y por ende disminuir la mutación de este virus. Y bueno, hay nueva evidencia que apunta a la posibilidad de que las vacunas sean menos eficaces para reducir la transmisión de la variante Ómicron. A partir del jueves 28 de abril es posible registrar niñas y niños desde los 12 años que no viven con comorbilidades para ser vacunados contra la COVID-19 en la página mivacuna.salud.gov.mx. Sin embargo, este registro aún no se encuentra disponible para los niños de 5 a 11 años y se pretende que esto pues esté disponible a finales de mayo, principios de junio, una vez que se haya avanzado con las terceras y cuartas dosis y bueno, sobre todo que se cuente con el biológico para tener la posibilidad de administrársela a los niños. ¿Qué podemos concluir de esta charla? ¿Qué les puedo yo decir de manera muy sencilla? Pues que definitivamente las vacunas son una forma efectiva, segura, de producir una respuesta en nuestro sistema inmune para protegernos de enfermedades. ¿Qué les puedo decir en específico de las vacunas contra el SARS-CoV-2? Que son vacunas efectivas, que son vacunas seguras y que son vacunas que nos confieren una inmunidad que nos permitió disminuir el índice de mortalidad por este tipo de virus. Gracias a todos, gracias por su atención. Me encuentro disponible ante dudas y comentarios. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo traigo aquí mi panel de preguntas, pero usted dijo todas las respuestas a todas mis preguntas. La verdad, una excelente exposición, porque yo creo que los medios de comunicación, en este caso las redes sociales, desde un principio han hecho pedazos la información científica o la información verdadera. Yo recuerdo cuando empezó el tema de la vacunación, la mayoría de gente decía, no hay que vacunarnos, nos va a crecer una cola en 10 años, nos van a mutar, nos van a hacer, o sea, escuchamos tanta tontería, la verdad que se nos había dicho, que la verdad no sabíamos cuál era la verdad. Pero sí tengo nada más una sola pregunta, doctora. El tema de la hepatitis, por ejemplo, que se está llevando a cabo ahora a nivel mundial, hepatitis infantil sin una causa aparente, o por ejemplo la viruela del simio, que estamos viendo que bien lo comentó en su charla. Mi pregunta será, ¿serán efectos de mutación viral
en esos pequeños o esas personas que no se han visto vacunadas con alguna de las tantas vacunas que hay? Esa es una primera pregunta, y para no quitarle más tiempo, la segunda era precisamente esa, o sea, al ver una gama tan importante de vacunas que si Pfizer, Sinovac, CanSino, Sputnik, Moderna, Janssen, Covax, si había algún estudio en específico que nos reprobara el estar cambiando de vacuna y en menos tiempo los refuerzos. Esas serían mis dos preguntas. Y ahorita le digo lo del chat. A ver, voy a tratar de abordar la primera, la de los niños que han presentado hepatitis de causa desconocida. Ya tenemos un primer estudio publicado por Lancet donde relacionan que no tiene nada que ver con las vacunas, sino pudiera ser una consecuencia de una infección previa por SARS-CoV-2. Sin embargo, pues se sigue alimentando esta información, se siguen registrando los casos. En México no en Guanajuato no hemos tenido ningún caso confirmado de hepatitis de origen desconocido. Debo compartirles que se están estudiando de manera que existen criterios para estudiar estos niños, que se están estudiando y que al momento hemos descartado un caso de este tipo de hepatitis de causa desconocida, pero sí no está relacionado con el tema de la vacuna. Y la siguiente pregunta era que si estábamos reprobados en el tema de tener tantos tipos de vacunas disponibles y en algún momento haberlas como combinado, ¿es la pregunta? Es decir, No, puse Pfizer y luego voy a poner AstraZeneca y luego voy a poner Sputnik. No hay evidencia científica que rechace esta conducta. Recordemos que todas las vacunas están aprobadas para el uso de la emergencia. No sé, seguimos en pandemia y se valoró bastante bien. Todas estas vacunas que están empleadas en México han sido valoradas y aprobadas por la COFEPRIS, que es nuestro ente rector, nuestro órgano rector, y hay un comité de científicos en México que se encargan de analizar todas estas particularidades. Y en el seno de ese comité se autoriza que sí, que no, y entonces nos regimos bajo un esquema, ahora sí que de arriba hacia abajo, y ha sido buena estrategia para dar una mayor cobertura. No está reprobada esa conducta. Doctora, muchas gracias. Pues el objetivo de esta charla en este panel intrahumano del día de hoy era precisamente dejar claro qué está pasando, porque vemos las noticias a nivel general y únicamente nos dan un extracto de las cosas que están sucediendo, pero realmente no teníamos un panorama tan amplio y tan perfectamente expuesto como nos ha dado, doctora. Nos ha dejado usted bastante bien informados. Yo espero que todos nuestros 108 participantes, mire, hoy rompimos un récord, me da mucho gusto a toda la gente que nos está escuchando, les agradecemos estar con nosotros en el panel intrahumano, recordándoles que el día de hoy esta vertiente era, o esta variante de panel, era como una sesión informativa. Los invito, recuerden que el panel se lleva a cabo cada mes. El próximo miércoles 29 de junio vamos a entrar nuevamente a la parte de desarrollo humano con el tema ¿por qué siempre hay un compañero que siempre está enojado con todos? Ese va a ser el tema del panel a continuación en el siguiente mes, al cual los vamos invitando. Doctora, pues ya veo que está por aquí nuestro secretario, el maestro José Martín Cano. Yo le agradezco en lo personal, a nombre de todos los compañeros que estamos escuchando el día de hoy, pues esa maravillosa y extraordinaria charla, doctora. Muchas gracias. Martín, adelante. Muchas gracias, doctor. Por nada, doctor, con todo gusto. Sí, adelante, Martín. Magistral, como siempre, muchísimas gracias. Nos dejas bastante bien informados y sobre todo incentivados a, como lo dije al inicio, poder hacer parte ya de nuestra cultura, independientemente de ser trabajadores de la Secretaría de Salud o no, es decir, poder nosotros transmitir a nuestros familiares, a todos los conocidos, hoy la importancia de estar documentados respecto de lo que es este compromiso de estar inmunizados. Generalmente lo dejábamos al gobierno, lo dejábamos a la dependencia de salud, pensábamos que era exclusivo de los niños. Hoy sabemos, bueno, desde el tema de influenza, hoy SARS-CoV-2 que seguro se va a estar ya generando anualmente bajo temporada. Yo creo que es importantísimo que hoy abramos nuestra mente, que saquemos de esta crisis sanitaria siempre lo mejor, y esta parte de comportarnos de manera diferente en el autoconocimiento de nuestra salud, definitivo que es fundamental. Muchísimas gracias, de verdad, muy amplio, muy fundamental el hecho de que nos llevamos el tema muy digerido, muy en nuestro lenguaje.
Gracias por la especialista que eres y que te hayas dado tiempo para traducirlo de esa manera. Los datos estadísticos también fenomenales. Muchísimas gracias, doctora. Por nada, Martín, gracias a ustedes por la invitación. Me da mucho gusto que así lo hayan, que haya podido transmitirles la información y pues que continuemos con estos paneles que enriquecen la cultura humana. Gracias. Muchísimas Y gracias gracias. por mi reconocimiento. De parte del doctor Daniel Alberto Díaz Martínez y de tu servidor, hoy en la Dirección de Recursos Humanos la vemos conectada, pero hoy está la glosa, hoy está el secretario ante el Congreso del Estado respondiendo a las preguntas que se les han hecho de atención de los diputados con motivo del informe de gobierno, del cuarto informe de gobierno del licenciado Diego Sinoé, y están ahora sí prácticamente con un ojo al gato y otro al garabato, muy pendientes de la ponencia, pero también pendientes de cualquier petición de información, y a nombre de ellos te dejamos también el agradecimiento porque esto nutre a nuestro compromiso de una nueva cultura laboral dentro del ISAPEG. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento, doctora. Gracias igualmente. Buena tarde. Muy buena tarde y gracias a todas y a todos. Doctor José Miguel López Cepeda, un fuerte abrazo y que venga el siguiente programa. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Un abrazo a Edgar y a todas las personas de allá del equipo técnico que hacen posible estas transmisiones. A todos ellos un agradecimiento con mucho cariño. Nos vemos en la próxima.